que también concierne para todas las personas que a diario estamos en constante comunicación con los medios. Nos acompaña el profesor John Freddy Suárez de la Escuela Normal. Profesor John Freddy, muy buenas tardes y si quiere de una vez nos da una introducción sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad charaleña, para la comunidad normalista, un saludo muy especial, sobre todo para los queridos estudiantes que en este momento nos escuchan desde casa. El tema que hoy queremos compartir es la lectura crítica. Entonces vamos a discutir un poco sobre qué entendemos por lectura crítica y pues sobre todo es una preocupación para los estudiantes de 11º grado que ya en este último año tienen que presentar la prueba de estado y una de esas pruebas es lectura crítica, pero no nos vamos a limitar solamente a hablar de la prueba de estado, sino vamos a ampliar un poquito más el concepto de lo que entendemos por lectura crítica. Bueno, profesor, es un interesantísimo tema y más que próximamente se van a presentar las pruebas de estado. No sabemos en fin, cuáles son las fechas en las que se van a realizar, pero sin embargo, del estudiante debe ser consciente que desde que ingresa a la institución educativa lo van a estar constantemente evaluando y uno de los temas que se evalúan por parte del IFES en las diferentes pruebas que se le realizan en los diferentes grados, 3º, 5º, 9º y 11º, la lectura crítica. Profe, ¿qué es lectura crítica? Y me gustaría que puntualicemos un tema. Lectura crítica frente a lectura rápida. ¿Cómo identificar que estoy leyendo críticamente y no estoy leyendo rápidamente? Me gustaría que de una vez dejemos muy claro ese tema con nuestros estudiantes y, bueno, comunidad en general. Bueno, le respondo con un ejemplo. A veces ocurre que uno le sugiere a un estudiante una lectura y cuando le va a preguntar les dice, bueno, ¿ustedes leyeron? Sí, sí leímos. Ah, listo. ¿Qué significa esta palabra que aparece en el segundo párrafo? Ah, no, yo no sé. Entonces, eso es un ejemplo de lo que no es la lectura crítica. Uno no puede leer un texto si no comprende la totalidad de las palabras que aparecen allí. ¿Qué sucede cuando uno encuentra un concepto, un término que no entiende? Pues busca un diccionario y averigua su significado. Ese es solamente un ejemplo. Leer mucho no significa leer bien. De hecho, la lectura no es tanto una maratón. Por ejemplo, hay gente que, digamos, presume de haber leído muchos libros y a veces leer muchos libros y leerlos muy rápido es la fórmula más fácil para perderse la interpretación del libro. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes la famosa frase del filósofo alemán Federico Nietzsche. Él decía, los lectores modernos van muy rápido, ¿no? Como el mundo moderno y quieren hacerlo todo rápido y lectura rápida porque no hay tiempo, entonces se trata de leer rápido, rápido, rápido. Él decía, no, hay que ser como vacas. Un buen lector es una vaca. Una vaca, como todos lo sabemos, es un animal rumiante, ¿no? Entonces las vacas tragan y digamos, hacen un proceso de digestión, regurgitan, vuelven a mascar, vuelven a tragar y así, hasta que no le sacan la esencia al pasto, no tragan definitivamente. Eso es un lector y me gusta esa metáfora de Nietzsche, me parece genial para hablar de lo que yo entiendo por lectura crítica. La lectura crítica exige lectores reposados, tranquilos, que tengan tiempo de agarrar un diccionario, buscar una palabra que no entendieron, si encontraron un autor que les llama la atención, buscar más información sobre ese autor, darse la oportunidad de disfrutar de la lectura. Eso es un aspecto de la lectura crítica. El otro aspecto tiene que ver con la capacidad de tomar distancia frente al texto. Hay un autor colombiano, un filósofo colombiano que se llama Estanislao Zuleta. Él escribió un ensayo sobre la lectura que me parece hermosísimo, que se llama así, sobre la lectura, en el que él explica qué es un lector, qué es hoy diríamos un lector crítico. Y él habla precisamente de la necesidad de que el lector encuentre el código que el libro le está imponiendo. Cuando alguien escribe un libro, realmente es como una carta, alguien se quiere comunicar con uno. Si yo quiero leer el libro séptimo de la República, es como si Platón volviera a la vida. Entonces yo tengo que entender que hay un filósofo griego del siglo VI antes de Cristo que quiere comunicarse conmigo, el siglo IV, perdón, antes de Cristo, quiere comunicarse conmigo. Y cada vez que yo leo ese texto,
yo estoy hablando con Platón, ¿sí? Entonces, una forma de entender la lectura crítica también es entender ese código, esas claves que el autor me puso como esas trampitas. La lectura crítica se parece un poco también como a esos programas de televisión que nos gustaban mucho, programas policiales en los que usted va siguiendo una pista. Entonces, digamos, el asesino o el ladrón deja una pista y el investigador la busca, la encuentra y esa pista lo lleva a otro lado. Eso entiendo yo que es un lector crítico. Perfecto, profe. Me parece muy interesante y me llamó la atención la metáfora que utilizamos de Nietzsche en materia de la vaca, que la vaca como animal rumiante encuentra dos aspectos, leo dos aspectos, vamos a hablar de esos dos aspectos que con esa metáfora lo podemos utilizar. Primero, es necesario entonces realizar una, dos, tres lecturas para poder entender el texto, primer aspecto. Y segundo, ¿cómo encontrarle ese sabor a la lectura como la vaca le encuentra el sabor al pasto? Me parecen dos aspectos que en la misma metáfora podemos trabajar. Sí, eso que yo estoy diciendo, curiosamente, es contradictorio con la prueba de estado, paradójico, más que contradictorio es paradójico, porque en la prueba de estado el estudiante sí va a tener un límite de tiempo. Entonces, el estudiante tiene en promedio 2 minutos para contestar cada pregunta. Entonces, el estudiante le dice a uno a veces, bueno, pero en fin, ¿qué hago? O sea, ¿hago una lectura lenta, tranquila, disfrutada, o me pongo, digamos, a correr y contesto? Y yo digo, no es paradójico si usted lo entiende de esta manera. Si usted es un lector crítico y empieza a ser un lector habitual y un habitual amigo del diccionario y cada vez que usted lee busca una palabra que no entiende y la va incorporando a su esquema mental, pues eso le va otorgando a usted unas habilidades lectoras. Eso es como el deporte, eso es como el entrenamiento. Cada vez usted va a hacer mejor las cosas, cada vez su rendimiento va a ser mejor. Pues cuando llegue la prueba de lectura crítica, si usted ya es un lector crítico, no solamente va a leer bien, sino que va a leer a la velocidad que la prueba también le exige. Inicialmente, cuando usted está empezando, probablemente va a tener que leer un texto 2, 3 y 4 veces porque no lo entiende, y no lo entiende en parte porque usted no está familiarizado con el lenguaje, con las palabras. Pero cuando usted se va haciendo un lector crítico, un lector amigo del diccionario, y usted va incorporando cada vez más a su mapa conceptual nuevos conceptos, nuevos aprendizajes, pues usted va a llegar a la prueba de estado y con una sola lectura que haga, usted va a tener la suficiente información necesaria para contestar las preguntas. En esa parte es importante de pronto identificar palabras más relevantes dentro de un texto o debo analizar el conjunto del texto o sea, el conjunto del texto lo debo tener en cuenta o debo empezar, digamos, como lector, utilizar palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que identifican ese texto para poderlo entender? Yo vuelvo a repetir lo que decía los consejos de Stanislao Zuleta y es, cada texto impone un código. Hay textos que exigen que usted haga una lectura, bueno, en general hay que hacer una lectura global, pero hay diferentes tipos de textos. Hay textos que de pronto un artículo de opinión sobre un tema relevante de la historia nacional o del momento, digamos, la gente tiene fresca la noticia, se lee con mucha pasión y en una sola lectura sale. Pero si usted le toca leer, no sé, una parte de la fenomenología del espíritu de Hegel, le va a tocar demorarse un poquito más tratando de interpretar eso porque está hablando de cosas un poquito más complejas. Entonces, cada texto le impone a uno una lectura. Eso también lo decía Zuleta y me gusta mucho. Realmente no hay lecturas fáciles, hay lectores fáciles, ¿sí? Hay lectores fáciles que siempre buscan lecturas fáciles, ¿sí? O que siempre buscan leer cosas que no les exigen mayor nivel de interpretación. Lamentablemente, mejor dicho, afortunadamente, lo digo en términos positivos, los textos que encuentran los muchachos en el ICFES son textos de muy buen calibre y exigen lectores que no sean lectores fáciles. Bueno, profe, hay un tema importante, bueno, el tema fácil y difícil porque pues generalmente las personas escogen los textos pues de acuerdo a sus gustos, ¿no? Y hay algo importante que la lectura pasa como en la vida y usted siempre le comparo la comida como con la comida. Leer un texto es como cuando usted en la comida encuentra siempre el mejor sabor a cierta comida y pues hay otra comida que no le gusta.
Pero en este aspecto es importante tener en cuenta lo uno. Entonces, en materia de la lectura, profe, el formato. El formato de lectura, o identificar ese formato de texto, debemos tener en cuenta, ¿qué debemos de tener en cuenta? Uno, el autor. Dos, la información que contiene en él. Tres, llevar los niveles que se requieren para una academia, que es el analítico, el crítico y el racional o el razonamiento acerca del mismo. Eh, ¿Cómo el lector debe poner en juego esos aspectos en el momento de enfrentarse a un texto con el fin de darle una mayor lucidez y poderlo entender y poderle sacar o extraer lo más importante, porque pues aquí también jugamos con el tema del tiempo, ¿no? El tiempo en el momento de entender el texto. Bueno, hay varias cositas que analizar. Una, cada vez que uno se va haciendo un lector o un mejor lector, las lecturas le va encontrando un poquito más el sabor, ¿sí? Digamos, a muchos de nosotros nos ha sucedido que la primera vez que leímos un texto, de pronto no estábamos tan preparados para él. A mí me sucedió, por ejemplo, con la novela de García Márquez, de Cien años de soledad. La primera vez que lo leí en el colegio, creo que para una tarea, fue un ladrillo completo, me pareció aburridísima y, bueno, seguramente ya ni me acuerdo, presenté la tarea, no sé cuánto sacaría, no recuerdo bien, pero recuerdo me la pusieron a leer. Después en la universidad ya volví a encontrar el libro en la biblioteca de la UIS y me llamó la atención porque era un autor colombiano muy famoso, había ganado el Nobel, volví a leer la novela y ya entendí un poquito más, ya habían cosas que yo decía, ve, esto está como interesante. Cuando murió García Márquez, que se hicieron todos los homenajes, yo dije, bueno, el mejor homenaje que uno le puede hacer a un autor es volverlo a leer. Volví a leer esa novela y dije, no, esta vaina es una joda maravillosa, o sea, disfruta uno la lectura, se ríe, porque además es un libro muy cómico, es un libro que causa mucha risa, hay cosas, digamos, muy entretenidas allí. Y entonces ya empieza uno, digamos, como a disfrutar. Ahora, eso que acabo de decir, también me lleva a otra cosa que usted mencionaba. ¿Cuáles son los buenos libros y cuáles son los malos libros? A veces a uno los estudiantes le dicen, bueno, profe, recomiéndeme un libro. Y yo empiezo por preguntarle siempre a usted qué le gusta. Porque de pronto un libro que a mí me fascina, que a mí me parece el mejor libro de todos, a otra persona de pronto no le gusta porque no es lo que le llama la atención. Entonces hay estudiantes que le dicen a uno, pues a mí me gustaría como un libro así como de misterio, una cosa así. Y yo digo, bueno, el mejor libro de misterio que yo me he leído es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces yo digo, bueno, ese libro a mí me parece genial para un estudiante que le gusta la intriga. Pero si a alguien le gusta mucho la filosofía y, bueno, quisiera leer una novela, yo digo El nombre de la rosa. Para mí El nombre de la rosa es la mejor novela que se ha escrito para mí, es mi criterio personal. Otra persona dirá, no, ese libro no, el fulanito de tal escribió una novela mejor. No hay realmente un libro modelo ideal porque cada uno de nosotros tiene diferentes gustos, diferentes cosas que les llama la atención. Lo que sí es cierto, lo que sí sucede es que a veces los profesores tenemos que también llevar a los estudiantes, digamos, y recomendarles ciertos autores que por su historia y por su tradición recogen en buena medida lo que es, digamos, la universalidad del lenguaje, ¿sí? Digamos, los clásicos siempre nos ayudan, Dostoyevsky, Kafka, bueno, Borges en el caso latinoamericano, es decir, son grandes autores, pero no solo son grandes autores para la academia, son gente que uno lee y disfruta muchísimo. La Metamorfosis de Kafka es un libro bellísimo, muy entretenido, es una historia, digamos, como hasta policíaca, los cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces, a mí me parece que en buena medida lo que nosotros tenemos que hacer es como irle botando a los estudiantes, así como pildoritas de lectura, de cosas, digamos, que les pueda llamar la atención en algún momento y de pronto algo de lo que nosotros les mostremos tal vez les guste y se enganchen a la lectura. Perfecto, profe. Creo que ahí les he hecho, de hecho, hizo una serie de recomendaciones ahí para lecturas y es cierto, tenemos que empezar a identificar en los estudiantes los gustos, ¿no? Y que el estudiante también identifique sus gustos hacia la lectura y que no todos les gusta el drama, no todos les gusta el suspenso, no todos les gusta historias policiales, no todos les gusta
novelas románticas, en fin, cada uno tiene gustos diferentes. Es importante que la persona, no solamente el alumno, identifique esos gustos por la lectura. Entonces, ahí en esa parte es importante, profe, porque, por ejemplo, ahorita me llamaba la atención que para realmente entender un texto, sí, y pues desde la experiencia también lo puedo decir, a veces uno le toca leerlo 2 veces para poderle encontrar realmente el gusto, aquello que está leyendo. Y pues que leer precisamente es poner en juego la voz de un autor que quiere transmitir una información para uno poderla entender. Es como trasladarse en la voz del autor, qué es lo que el autor está escribiendo, o sea, le está contando a usted y usted está recibiendo esa información. Entonces, la materia de la lectura es la concentración. ¿Cómo yo concentrarme y pensar en lo que estoy leyendo y que la mente no esté distraída de pronto viendo los dibujitos con los que decoraron la obra o el texto, y que la mente esté realmente enfocada en la lectura? Bueno, es que esa es una pregunta muy difícil porque precisamente uno de los textos que sacó el ICFES hace 2 años hablaba sobre eso y explicaba cómo cada vez es más difícil que incluso a nivel de los profesores y a nivel de los escritores, cada vez es más difícil tener ese nivel de concentración en una lectura. Antes era muy común que una persona se sentara horas completas a leer una novela de 400, 500 páginas y pues fácilmente podía, digamos, dedicarse a hacer una lectura a profundidad y todo eso. Hoy es muy difícil. Primero porque gran parte de los libros que están saliendo salen en línea. Es más fácil hoy adquirir un libro, digamos, comprándolo por internet a esperar que lo publique. Además que ahorita sale muy costoso de esa forma y es difícil el acceso, la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez tenemos más lectores de pantalla y leer en pantalla cansa, físicamente cansa, pero además hay otro problema. Yo estoy leyendo un artículo, un PDF aquí en el computador, pero tengo abierto el WhatsApp, pero tengo abierto el Face, de pronto alguien me escribe un mensaje, inmediatamente una lectura como, digamos, un texto filosófico como el que mencionaba ahorita de Hegel o de Kant o del mismo Nietzsche, que exige un nivel de concentración y de comprensión profunda. Si yo tengo abierto el WhatsApp, créame que no voy a entender jamás la fenomenología del espíritu, por ejemplo, así tenga un nivel de lectura muy profundo. Entonces, yo creo que también hasta cierto punto es la época en la que estamos viviendo. Cada vez es más difícil la concentración, cada vez abundan más los textos cortos, textos que se leen, como decía por ahí un autor, de una sola sentada, ¿no? O sea, uno se sienta, lee un artículo, va y se toma un café y se acabó. Cada vez es más difícil tener ese nivel de tranquilidad, de concentración, de una lectura profunda y de un texto, digamos, que exija ese mantener el hilo de la discusión. Pero se puede hacer. Ahorita, por ejemplo, en el tiempo de la cuarentena, es el momento ideal para ponerse uno a leer. Porque ahorita, digamos, algunos dirán, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer ahora que estoy aburrido y no quiero estar todo el tiempo pegado a las redes sociales? Pues agarre un libro. Ese libro que siempre nos estuvo coqueteando y que siempre dijimos, no, no tengo tiempo, cuando tenga tiempo lo leo, pues ahora es el momento, ¿no? Tenemos más tiempo porque de pronto tenemos menos, entre comillas, menos distracciones y si le ponemos disciplina a la cosa, podemos hacer un ejercicio de lectura muy bien hecho ahora en el tiempo de la cuarentena. Sí, de hecho, una de las recomendaciones que siempre he hecho es buscar un hobby, ¿no? O sea, algo que le guste hacer y que lo pueda hacer en la casa. Y la lectura creo que es uno de los hobbies que pueden utilizar los jóvenes, los adultos, padres de familia, en fin, todas las personas pueden utilizarlo como hobby para distraer la mente y pues de hecho también dejar de pensar en tanta información verdadera y falsa, que de hecho usted también lo hablaba en su video. Cómo también identificar esas
esas noticias falsas que se riegan por la red y por la web, y también ser muy cuidadosos en el momento de que si estoy leyendo un artículo, también identificar la procedencia del artículo con el fin de evitar de que estoy leyendo a Nietzsche y resulta que por allá fue un plagio que hizo un estudiante principiante que quiso hablar sobre un tema y lo que hizo fue plagiar el texto, ¿sí? Que ese es otro tema de que se debe tener cuidado en las redes hoy en día. Entonces, profe, hay un tema muy importante con respecto a la lectura crítica, es la lectura crítica frente a la capacidad argumentativa. La pregunta va enfocada en lo siguiente, es ¿cuál sería el consejo de que una vez el estudiante tenga capacidad crítica en la lectura, desarrolle después de, un ejemplo, después de que termine el texto, ¿cuál sería la recomendación? Elabore un mapa conceptual, saque la idea central, saque la idea secundaria, trate de buscar el argumento principal e identifique si está de acuerdo o no está de acuerdo, que ya sería otra fase que más adelante podríamos analizar en un aspecto de la lectura argumentativa o la capacidad argumentativa en los textos, porque pues la meta es que el estudiante no solamente lea por leer, sino lea por crear capacidades. Entonces, cuando le enfrentan a un nuevo tema, pensemos, está leyendo sobre política o sobre economía, el día que hablas de política o economía, automáticamente traiga a colación aquellas capacidades que adquirió mediante la lectura, aquellos argumentos que le parecieron interesantes y de hecho cuáles de ellos comparte y cuáles de ellos no, y los ponga en función de mantener más o menos un aspecto de traer a colación a Hegel en materia de la tesis, antítesis y síntesis para que el estudiante vaya aumentando su nivel y vaya identificando esas principales informaciones o principales tesis que mantienen los autores. Mire, una recomendación que yo doy, sobre todo para los compañeros de filosofía, los profesores de filosofía, pero también de lenguaje y en general de cualquier área, si uno quiere enseñarle a un estudiante a argumentar, la mejor forma es ponerlo a leer textos argumentativos. Los textos argumentativos, precisamente la silueta textual, le exige a usted manejar argumentos, ¿sí? Entonces, que el estudiante lea un texto argumentativo y empiece a pensar en, bueno, ¿cuál es la tesis de este texto? ¿Sí? ¿Cuál es la posición del autor frente a este tema? ¿Por qué quiso el autor escribir sobre este tema? ¿Cuál es el propósito del autor? Bueno, ¿cuál es el tema finalmente sobre el que estamos discutiendo? Listo, entonces si el autor plantea esta tesis o este punto de vista, ¿en qué lo sustenta? ¿En qué sustenta eso que está diciendo? ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, y si el autor plantea esto, ¿qué opinan los que no están de acuerdo? ¿Cuáles son los contraargumentos? Entonces, una manera, a mí me parece, y yo lo he utilizado en mis clases de filosofía, una forma de enseñar al estudiante a argumentar es enfrentarnos a los textos argumentativos y a partir de allí, entonces, empezar a mirar, bueno, cuáles son las estrategias argumentativas que utiliza el autor. ¿Sí? Entonces, los tipos de argumentos que existen y todo eso. Pero lo principal, yo siempre recomiendo la recomendación que hacen los grandes autores, ¿no? La forma de aprender a leer es leyendo, ¿sí? La forma de aprender a argumentar es leyendo a los autores que argumentan, leyendo los textos argumentativos, que es ahí donde se construyen los argumentos. Perfecto, profe. Una pregunta que generalmente siempre los estudiantes se equivocan y veo que desde cuando empiezan a leer los cuentos, cuando le dicen cuál es la idea central del cuento, empiezan a leer solamente a resumir o el inicio o el medio o el final. Entonces usted le pregunta al estudiante, bueno, ¿cuál fue la idea central del texto? ¿Dónde podemos descubrir la idea central del texto? ¿Es necesario leer todo el texto y es obligatorio leer todo el texto para decir cuál es la idea central? ¿O le podemos decir al estudiante, no, léase nada más la mitad del párrafo y ya automáticamente entendió todo? Es uno de los temas que he encontrado también que pueden generar cierta distracción al lector por el afán de leer rápido o de entender rápido el tema. Bueno, una cosa importante cuando se lee, y yo lo menciono en la presentación, es entender la silueta textual. Y eso es muy importante también que uno como docente lo enseñe. Que el estudiante sea capaz de identificar si lo que tiene al frente de él es una novela, es un ensayo filosófico, es una poesía, es un texto dramático, que es una crónica. Eso es fundamental. O sea, digamos un aspecto
que a veces cuesta trabajo a los estudiantes es precisamente entender las tipologías textuales. Entonces, dependiendo del tipo de texto en el que al que usted se esté enfrentando, pues, perdón, empieza, digamos, a hacer, digamos, la estrategia de la lectura. Si es una crónica, entonces yo voy buscando más desde lo estético, cómo se construye una historia que resulta siendo fascinante a partir de hechos reales. Si estoy en un cuento, entonces cómo la narrativa me va creando a mí un ambiente en el que me lleva a una situación problemática de unos personajes que finalmente se resuelve o de qué manera lo hace. Pero si estoy en un ensayo filosófico, pues yo me tengo que entender con una tesis, con unos argumentos, con unos contraargumentos. Si estoy en la poesía, entonces tengo que hablar de versos, tengo que hablar de rimas, tengo que hablar de composiciones. Perdón. Entonces, todo depende del tipo de texto, pero también es importante que nosotros como maestros empecemos a orientarles a los estudiantes que el primer paso para interpretar un texto es entender qué tipo de texto estamos leyendo. Lo importante es que identifique qué tipo de texto y a partir de qué tipo de texto realice la lectura y la lectura completa. O sea, no es que lea solamente un parrafito para poder entender el 100%, se lea la introducción, por ejemplo, pensemos, generalmente una persona dice, me leí el libro tal y solamente se leyó la introducción o solamente se leyó el apéndice o el índice, en fin hay muchas cosas que de pronto pues cometemos ese gran error o se comete ese gran error en la jerga popular de decir me leí algo cuando solamente me leí un aspecto de él y digo, de hecho a veces quiero hablar sobre el tema cuando no lo ha leído y no lo ha manejado en su totalidad. Entonces, profe, hay un tema que también usted tocaba y es las trampas en la argumentación que es uno de los consejos que se le deben dar a los estudiantes, pues que igualmente también en materia de filosofía es un tema a abordar. Y cómo evitar esas trampas de pronto si está existiendo una generalización inadecuada, si estoy dando un argumento a la autoridad, en fin, hay diferentes trampas que se le pueden generar a los estudiantes con el fin de que eviten, lo uno, utilizarlo y lo otro, eviten de pronto caer en ellos y por lo menos cuando traen un texto a colación no traigan es una falacia en la argumentación. ¿Listo? Este sería. Entonces, profe, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitarlo para que el estudiante de pronto lo vaya a identificar? ¿Cómo el estudiante lo puede identificar? ¿O si es fácil identificarlo o no es fácil identificable? Bueno, lo primero es que para que el estudiante pueda identificarlo, toca enseñarlo. O sea, la primera recomendación a los profesores es que les enseñemos a los estudiantes, precisamente cuando se hable sobre la argumentación, cuáles son las falacias que existen, cómo evitar las falacias del lenguaje, cómo descubrirlas en los textos. A mí me parece que un tema interesante de la filosofía es precisamente el estudio de la lógica, ¿sí? Que es uno de los componentes que se enseñan en filosofía. Y pues yo soy de la idea de hay diferentes caminos, perdón, hay diferentes metodologías para enseñar diferentes temas, pero a mí me parece, yo siempre soy de la idea de que la misma lectura le va dando a usted la necesidad de aprender ciertas cosas, ¿sí? Hay autores que le exigen a usted, el ejemplo que le ponía ahorita, por eso la novela El nombre de la rosa me parece tan bella, porque precisamente es una novela que se da en un contexto histórico particular de la Edad Media, en la época de la escolástica, y en una época absolutamente, digamos, basada en la gran figura de Santo Tomás de Aquino y sobre todo que retomó la obra de Aristóteles, que fue el gran creador de la lógica. Entonces, a través de esa novela, usted aprende lógica, a través de esa novela aprende sobre argumentación. Entonces, a mí me parece que las lecturas le van dando a uno también como las pistas de qué se necesita para poderse interpretar. Profe, le tocó tomar agüita. Eso lo borra, ¿no? Eso lo borra. Profe, ya para cerrar, ¿qué tips le podemos dar a los estudiantes para que aumenten la capacidad de lectura, se conviertan en lectores críticos y utilicen esa lectura para la vida práctica y la vida académica? Pues como le decía, yo pienso que uno de los consejos es
empezar a pensar en qué es lo que a mí me gusta, cuáles son los temas que a mí me gustan, pero también empezar a escuchar a los expertos, en este caso, pues a los profesores, a los lectores. Entonces, una buena forma de empezar es preguntándole, bueno, ¿qué es lo que lee la gente que le gusta leer mucho? Porque a veces uno le dice al estudiante, bueno, ¿a usted qué tema le gusta? Y los pelados se le contestan a uno, yo no sé, a mí ni qué me gusta. Entonces, a veces hay que mostrarles, hay que decirles, vea, ¿a usted le gusta más o menos esto del suspenso? Mire, pan, léase Edgar Allan Poe, ¿sí? ¿A usted le gusta la filosofía? Venga, lea esta novelita de Humberto Eco, ¿sí? ¿A usted le gusta así como las historias oscuras, así? Hay un autor colombiano que a los pelados les gusta mucho, que es Mario Mendoza. Entonces, léase esta novela de Mario Mendoza, que es interesante, lo puede enganchar. Entonces, una forma también de empezar a leer es déjese aconsejar de la gente que sabe. Déjese aconsejar de los buenos lectores y vuélvase amigo de los buenos lectores, que de esa manera también se va volviendo amigo de las buenas lecturas. Perfecto, profe. O sea, dos consejos prácticamente. Primero, estamos hablando de encontrar el gusto, ¿cierto? Es Uh -huh. fundamental encontrar el gusto. Segundo, dejarse aconsejar. Me surge una última duda ya como para cerrar. ¿A qué edad podemos empezar a incentivar en el niño la lectura? ¿Es aconsejable a temprana edad o no es aconsejable? ¿Cuál sería la edad adecuada para que el niño empiece como a agarrar ese gusto por la lectura? Yo no sé cuál es la edad, pero me parece que entre más temprano, mucho mejor. El consejo que yo les doy tanto a padres de familia como a profesores es no obliguemos la lectura. O sea, es uno de los consejos de Zuleta. Zuleta decía, un libro tan maravilloso, por ejemplo, como El Quijote de la Mancha, está prohibido en el colegio. ¿Y por qué está prohibido? Porque lo obligan a leer. Entonces, la mejor manera digamos, de que los estudiantes se enganchen por la lectura es persuadirlos, seducirlos y sobre todo, digamos, en los hogares. Es muy difícil que un niño se vuelva amante de la lectura si nadie en la casa coge un libro. No hay forma, no hay forma. Mientras que si el niño desde muy pequeño ve que los papás leen, que hay libros por toda la casa, que los libros son juguetes de los niños, a veces hay que dejarles los libros a los niños solo para que jueguen con ellos, para que los destrocen, pero que los vean, que el niño sienta que el libro es un amigo, es un juguete. Y él poco a poco va a empezar a leer. Hay libros para bebecitos, hay libros para niños de un año, hay libros para todos los gustos hay libros. Entonces yo creo que entre más temprano, de hecho hay algunos que sostienen que incluso desde que el bebecito está en la barriga de la mamá ya se puede empezar a leer con él. Yo creo que el momento de empezar a leer es casi que el momento del nacimiento. Ese es el momento en que uno empieza a leer, incluso a leer el mundo, ¿no? Respirar es una forma de leer el mundo. Perfecto, profe. Creo que está claro la invitación que le hacemos a los estudiantes, a los padres de familia. De hecho, manifestaba finalizando un tema muy importante, el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros como padres de familia tenemos una gran responsabilidad, es que depende del ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos van a seguir ese camino. Exacto, Entonces, sí, eso es una, señor. creo que es uno de los consejos más importantes que también se le dan aquí y pues hay diferentes clases de lectura, ¿no? Entonces con el fin de que no venga, es que el padre de familia no sabe leer un texto filosófico, entonces puede leer, tomar otro referente de texto, otro tipo de texto para leer, pero lo importante es que incentive al niño la lectura. Perfecto, profe, muchísimas gracias. No sé si tenga otro consejito para darles a los estudiantes, padres de familia. Pues lo uno, pues que permanezcan en casa, permanezcan tranquilos y pues ya para despedirse, profe, si quiere despedir de la audiencia. No, pues agradecerles que continúen con nosotros. Los invito a que continúen viendo estos programas de Aula en Casa de la Escuela Normal Superior de Charalá. Recibimos recomendaciones, por favor, digamos si hay algún tema que le haya llamado la atención y que les gustaría profundizarlo en un próximo capítulo, pues esperamos también de ustedes algunas recomendaciones. De mi parte, agradecerles la audiencia y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, profe, y una excelente tarde para usted y para toda la comunidad de Charalá. Gracias. Para usted también, profe.